la siniestra victoria de Roma en el mar en revelaciones aterradoras de la Primera Guerra Púnica. La noche se cernía sobre el pequeño pueblo costero de Veracruz, donde las olas rompían en la orilla, como lamentos de almas perdidas. Pablo, joven pescador, siempre escuchó historias de su abuelo sobre los secretos del mar, pero nunca imaginó que esos relatos llevaran un peso tan oscuro. La muerte de su querido abuelo dejó un vacío, pero fue al revisar sus cosas que encontró un diario antiguo, cuyas páginas amarillentas hablaban de un pacto siniestro hecho por sus ancestros durante la Primera Guerra Púnica. Traición. Y el mar, decía. Una sensación helada recorrió su espina dorsal. Desde la muerte del anciano, algo se había torcido en el pueblo. Vecinos quienes antes eran amables, ahora miraban con ojos vacíos y sonrisas inquietantes. Las risas que solían llenar las calles eran reemplazadas por murmullos de adoración a una deidad oscura que ni siquiera existía en sus tradiciones. El aire era denso, un susurro aterrador que hacía que la piel de Pablo se erizara. Era como si una sombra profunda se hubiera apoderado de su hogar. Esa noche, mientras pescaba solo en su pequeño bote, las olas parecían reverberar como ecos de advertencia. Te atrapan, murmuraban. De pronto, imágenes escalofriantes estallaron en su mente. Guerreros romanos, sobre sus barcos, arrastrando a hombres y mujeres al fondo del mar como verdaderos sacrificios. Un horror ancestral le asaltó el corazón. El legado de traición de su familia parecía cobrar vida. Era posible que su sangre estuviera marcada por una maldición. Desesperado y lleno de preguntas, fue a la comisaría para buscar ayuda. Pero al entrar, se quedó helado. Los agentes se miraban entre ellos, susurrando, temerosos. Ninguno parecía dispuesto a ayudar a un joven angustiado por una amenaza indefinida. ¿Por qué no te vas a casa, Pablo?, dijo uno con una voz temblorosa. Fue un golpe en la cara. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Nadie estaba dispuesto a escucharlo, a ayudarlo. En un instante, supo que debía actuar solo. En su carrera por salvar lo que quedaba de su familia, encontró una entrada oscura hacia catacumbas marítimas. El aire era frío y húmedo. Cada paso ecoaba como un grito en la penumbra. «Hay algo aquí», pensó. A su alrededor, sombras grotescas comenzaron a manifestarse. Ojos que brillaban desde las profundidades oscuras. «No están muertos. Solo esperan». Un murmullo ominoso retumbó en su mente. Eran sus vecinos, transformados en sombras de lo que solían ser. Monstruos llenos de secretos y horror. Pablo sentía su corazón acelerado. Sudor frío recorría su frente, pero había un poder en sus manos. El deseo de luchar. Sabía que debía confrontar lo que el mar había reclamado. Las olas no solo trajeron riqueza, también arrastraron traiciones olvidadas. Mientras el último rincón de esperanza se desvanecía y se encontraba frente a la única salida. Las voces de sus antiguos amigos lo llamaban por su nombre, resonando con una mezcla de desesperación y risa macabra. ¿Podría escapar del destino ineludible que su linaje le había trazado? La oscuridad giraba a su alrededor, apremiante, y la pregunta se sitió en el aire. ¿Lograría romper la maldición antes de que el mar se lo llevara todo? La oscuridad se cerraba sobre Pablo como un abrazo helado, asfixiante. Cada respiración era una lucha en ese lugar, donde las sombras parecían cobrar vida, danzando al son de un himno macabro. La familiaridad de su hogar se había desvanecido, y solo quedaba la sensación de que el mar le hablaba. A medida que avanzaba a tientas por las catacumbas, las voces resonaban en su mente, mezclándose con los lamentos de los perdidos. «Vuelve, Pablo, no puedes huir», decían, abrasadores y familiares. Sintió que su mente se tambaleaba, atrapada entre el terror y el deseo de buscar respuestas. «¿Cuál es el precio que hay que pagar?», gritó. Su voz temblorosa resonó en las paredes de piedra, pero nadie respondió. Frenéticamente buscó a sus amigos, esos rostros que había conocido de toda la vida, tan transformados y distantes. Un escalofrío le atravesó el cuerpo, como si un hielo sobrenatural hubiera sido inyectado en él. En la oscuridad parecía reírse de su desdicha, burlona y voraz. Entonces, de la nada, un estruendo resonó a sus espaldas. Se volvió rápidamente, los ojos desorbitados, solo para encontrarse cara a cara con uno de los hombres del pueblo
que antes conociera. Su rostro estaba descompuesto. Sus ojos vacíos eran un reflejo de sufrimiento eterno en Pablo. «Tienes que irte», murmuró, con un hilo de voz desgarrada. «¿Qué demonios ha pasado?», le exigió Pablo. El miedo aumentaba mientras la figura tambaleante se acercaba. «Ellos son nuestra condena. Los que murieron en el mar están de vuelta. Nos ataron a esta tierra, a esta maldición. No podemos escapar». El hombre temblaba, sus palabras cargadas de un terror palpable. En ese instante, un estruendo terrible resonó desde las profundidades. El suelo tembló y una ola de mareas ruidosas arreció más allá de las catacumbas, como si el océano reclamara a sus víctimas. Pablo sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies, y un grito sordo brotó de sus labios. «Aquí no hay salvación, Pablo», interrumpió la sombra. Y en su voz había un eco de quienes una vez fueron sus amigos. «Tu sangre es el tributo que el mar exige. Vuelve a nosotros». Las palabras reverberaron en el aire, atronadoras, y las sombras comenzaron a agruparse a su alrededor. Eran sus vecinos, sus rostros desdibujados, en una grotesca mueca de desesperación y hambre. De repente, las memorias afloraron en risas compartidas, sueños y esperanza. Todo se fundió en una sola pregunta. ¿Qué es más poderoso? ¿La traición o el deseo de vivir? Desesperado, Pablo comenzó a retroceder. Cada paso resonando con la condena hecha carne. Debía escapar. En un último esfuerzo, recuerda el diario que había encontrado. Las revelaciones del pasado de su familia. Quizás había algo que pudiera deshacer la maldición. Sí, había una forma, un nombre que pronunciar. De repente, un grito desgarrador lo sacudió. Era su abuelo. La voz resonaba en la penumbra. «No le des la espalda al mar». Pero ya era demasiado tarde. Las sombras estaban sobre él, sus manos frías le sujetaban con fuerza, las garras de su pasado le arrastraban hacia lo desconocido. El mar parecía gestar un nuevo sacrificio. En su mente, un pensamiento perturbador afloró. ¿Sería él simplemente otro ladrón de la vida, otro abogado de la maldad del océano? Justo antes de que la oscuridad lo tragara, las palabras del diario brillaron en su mente. «Busca el corazón del pacto. Allí comienza el fin». Con un último esfuerzo, levantó la mano, sintiendo como la vida se desvanecía en las sombras. «Voy a romper este ciclo», pero justo cuando creía haber encontrado una salida, la risa macabra resonó de nuevo. Más cerca. «Te hemos aguardado, Pablo». La marea comenzó a elevarse, y el mar estaba ansioso por más. ¿Podría Pablo descubrir el corazón del pacto antes de que fuera demasiado tarde? Pablo sintió como la realidad se rompía a su alrededor, como si el tiempo se detuviese en una especie de distorsión angustiante. Las sombras que lo rodeaban eran como serpientes, dispuestas a devorarlo. Se vio obligado a recordar la advertencia de su abuelo, la que resonó como un tambor en su mente. «No le des la espalda al mar». Pero, ¿cómo podría enfrentar a esa fuerza que le llamaba con la voz de sus seres queridos? La oscuridad se imbuyó en su ser, carecía de luces, de consuelo. A su alrededor, los murmullos y lamentos se intensificaban, cada uno pareciendo extraer más vida de él con un grito desgarrador. Corrió, el eco de sus pasos reverberaba en las paredes frías, pero el suelo bajo sus pies seguía temblando, como si una bestia le persiguiera. Pasó por corredores angostos, donde el aire era denso y caliente, impregnado de sal y un hedor a muerte. En esos instantes, las caras de sus amigos y familiares desdibujados se deslizaban por su mente, repletos de incertidumbre y desesperación. Recordó el diario. ¿Dónde estaba? Notó que de las sombras surgían manos, temerosas, pero ansiosas. Se preguntó si aquellas almas perdidas eran realmente ellos, o si eran solo una ilusión creada por el miedo. Finalmente, se encontró de nuevo frente a la gran sala que ya había visto, iluminada por un destello tenue que parecía emanar de una especie de altar tallado en la piedra. El corazón del pacto susurró para sí, mientras un escalofrío le recorría la espalda. El altar estaba decorado con objetos arrugados y desgastados, conchas marinas, restos de huesos, y, en el centro, un pequeño relicario que pulsaba como un corazón vivo. Lo atrajo con una fuerza ineludible. Se acercó, cada paso calculado, consciente de que lo que allí se hallaba era crucial. Mientras extendía la mano,
una sombra más densa que las demás apareció, ante él tomando forma. Era el hombre del pueblo, su rostro ahora tan claro como el agua, pero repleto de un horror que le helaba la sangre. No te acerques, Pablo, no puedes tocarlo, te atrapa, y no podrá liberarte. Su corazón latía con fuerza en su pecho, casi explosivo. La advertencia reverberó en sus oídos, pero el brillo del relicario parecía hablarle. En su mente, las palabras del diario volvían a surgir en busca, el corazón del pacto. Allí comienza el fin. Desesperado, tomó una decisión. Con un movimiento rápido, se lanzó hacia el relicario. Pero en ese instante, un grito atronador surgió de las sombras a su alrededor. Traidor, la sala se oscureció de inmediato. El miedo le envolvió. Una manta helada que le hacía temblar hasta los huesos. Retrocedió, pero la sombra avanzaba, tomando las formas de aquellos que había amado. Golpeaban las paredes, suplicantes, pero también amenazantes. Tu sangre, Pablo, debe ser vertida. Tu voluntad es nuestra prisión. Con una resolución renovada, Pablo cerró los ojos. No más, susurró. Esto termina aquí. El corazón del pacto se iluminó con una luz que parecía danzar a su alrededor. Con cada latido, el eco de la habitación resonaba como un tambor marcando su destino. Abrió los ojos, y se vio envuelto en un poseído torbellino de luces y sombras. La sala giraba, y las visiones de su abuelo, sus amigos, aquellos que había perdido, se agolpaban en su mente. «Quiero deshacer el pacto», gritó, su voz ahogada en el torrente de energía. De repente, todo se detuvo. Silencio. Pero la calma fue corta. Un eco aterrador se alzó en las paredes. «Nunca podrás escapar, Pablo, nunca». Las sombras avanzaron hacia él, avanzando lentamente, una marea oscura que prometía consumirlo. La esperanza de romper el ciclo comenzó a desvanecerse mientras el peso del mar caía sobre él. Asfixiante, un recordatorio de su propia fragilidad. ¿Sería esta la conclusión de su búsqueda, o el comienzo de un sufrimiento interminable? Mientras el oscuro canto se intensificaba, Pablo no pudo evitar reflexionar sobre el verdadero costo de su supervivencia. Y justo en ese momento, el relicario brilló con una luz pura. ¿Sería su salvación, o la condenación final? Pablo sintió como la luz del relicario comenzaba a desvanecerse, como una llama que se extingue ante un viento implacable. Su corazón retumbaba, mientras las sombras se acercaban, susurrando secretos oscuros que prometían desplazar su voluntad. «Nunca podrás escapar», resonó una y otra vez, un eco que se cernía como un cuchillo afilado en su mente. Mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor, Pablo recordó el viejo diario. ¿Qué más podía contener? Con desesperación, buscó en su memoria las páginas que había hojeado, las palabras fragmentadas que revelaban el peso del sacrificio. «Para romper el pacto, debes liberar el alma atrapada», murmuró, intentando recordar el nombre que resonaba entre líneas. La oscuridad se tornó más densa, como si las sombras mismas intentaran engullirlo. Las figuras de sus seres queridos, distorsionadas, se multiplicaban, repitiendo lo mismo. «Tu sangre, tu vida». Lo comprendió de repente. No eran solo ecos de advertencia, eran ellos, atrapados en esa red oscura, clamando por su libertad. El relicario brilló nuevamente, como un faro en la tormenta, pero su luz comenzaba a tornarse roja, como la señal de una advertencia fatal. «Pablo, no lo hagas. Será tu perdición», gritó la voz que parecía ser de su abuelo. Pero su instinto le decía que debía seguir adelante. La verdad ardía en su interior. «Liberen a los que están atrapados, y me salvaré». Con determinación, Pablo cerró los ojos una vez más. A las sombras estaban tan cerca que podía sentir su aliento helado. Centró su energía, y cuando volvió a abrir los ojos, la luz del relicario se amplificó. «Liberados que están en tormento, en sombras y lamentos», exclamó y, en un instante de furia, lanzó la luz hacia el centro de la sala. Una explosión de energía iluminó el lugar. Las sombras chillaron, torciéndose en agonía mientras el brillo del relicario se desataba. Por un momento, pudo ver las caras de aquellos que había amado, atrapadas y desgarradas. «Los liberaré», gritó, y sintió que un profundo dolor en su pecho comenzaba a disiparse. Pero la luz, en lugar de disipar la oscuridad, entraba en una colisión feroz con ella.
Nunca podrás romper el vínculo. Destruirás todo lo que conoces. Las voces se mezclaban en un grito agonizante que recordaba a una ballena varada. Un lamento que mellaba su mente. La sala empezó a temblar. Los candelabros se balanceaban, las paredes crujían, y el suelo retumbaba con la fuerza de un monstruo vivo. Las sombras se retorcían y creaban remolinos, intentando llevarse a Pablo en la vorágine de su caos. La luz y la oscuridad se entrelazaban en un enfrentamiento feroz, un choque titánico que decidía el destino de su alma. ¿Qué debo hacer?, pensó, sintiendo que la fuerza del relicario lo abandonaba. En su mente apareció nuevamente el rostro del hombre del pueblo. No puedes tocar el corazón del pacto, Pablo, tu alma será el precio. Con su corazón palpitante, se dio cuenta de lo que le esperaba. Un sacrificio estaba implícito en su vida, por la vida de otros. Una elección aterradora, una decisión que podría arrastrarlo al futuro que tanto temía. Las sombras se acercaban, beconantes, listas para tragarse su espíritu. En ese instante crucial, la luz comenzó a apagarse lentamente. No, se susurró, su voz resonando con desesperación. En su interior, la batalla se intensificó, y con un último esfuerzo gritó: no les daré mi sangre, no seré su cautivo. La sala retumbó, y las sombras se congelaron, como si algo inesperado hubiera interrumpido su curso. Pero el brillo del relicario disminuyó. ¿Qué has hecho, Pablo? Las sombras no se detendrán. La voz de su abuelo resonó, inundándole de terror, dejando un vacío. Y justo cuando estuvo a punto de caer en la desesperación, una figura emergió de la oscuridad. Una forma familiar que lo hizo detenerse. Una chillona risa brotó de entre las sombras, rompiendo el silencio. Bienvenido al verdadero juego, Pablo. ¿Estás listo para el costo de tus decisiones?, dijo. Y él reconoció la voz. ¿Era posible? La aterradora verdad se presentó frente a él, y las sombras, ahora embaídas de furia, parecieron aguardar la respuesta de Pablo. La figura en sombra avanzó, su rostro lentamente emergiendo entre los tenues fragmentos de luz que aún quedaban en la sala. Era un rostro familiar, ajeno al tiempo, revestido de misterio. Sí, Pablo. Soy yo, dijo la voz, aguda y entrecortada, como un eco perdido. Era Roma, su amigo de la infancia, quien había desaparecido hacía años. Pero ¿era realmente él? Las sombras danzaban en torno a ellos, como si celebraran este encuentro impío. ¿Qué has hecho, Pablo? ¿Realmente pensaste que podrías liberarlos sin consecuencias? El pacto no es un juego, continuó Roma, mientras una risa sibilante emergía de su pecho, resonando en las paredes húmedas de la habitación. Pablo, atrapado entre la incredulidad y la desesperación, dio un paso atrás. ¿Qué quieres decir? Tú estuviste aquí, atrapado como ellos. El sacrificio, debo liberarlos. Rió Roma, no comprendiste la esencia de poder que buscabas. Para cada libertad, debe haber un precio. Aquel que intenta desafiar este pacto nunca está a salvo. ¿Acaso no ves? Mis sombras están aquí, gracias al acto que tú comenzaste. Las luces del relicario palpitaban débilmente, mientras el aire se volvía denso, quasi tangible. Tu resistencia no sirve de nada, Pablo, míralos. Todos los que amaste están a tus pies. ¿Qué sacrificarás por ellos? Tu alma, tu vida. ¿Qué importa? Realmente, Pablo sintió cómo su estómago se revolvía. Las figuras de sus seres queridos se agrandaban. Sus rostros ahora una tormenta de desesperación y dolor. Cada uno clamaba por salvación, pero la forma de Roma le sonreía sin piedad. ¿Quieres ser un héroe, Pablo? Tu intento te destrozará. Vociferó Pablo, sintiendo que su voz se perdía en la intensidad del momento. Pero Roma avanzó, extendiendo su mano, que brillaba con la fuerza de cientos de sombras atrapadas. ¿Vas a seguir luchando? Sabes que solo hay una solución posible. Tienes que decidir, ¿los dejarás en paz? ¿O te arriesgarás a condenar tu alma por siempre? El relicario titiló una vez más, como si le advirtiera a Pablo que el tiempo se agotaba. Con cada latido de su corazón, la luz se debilitaba, y los susurros se tornaban gritos desgarradores. Tus decisiones, Pablo. El destino de todos cuelga de un hilo. Las sombras pulsaban alrededor de él,
Parecía que estaban a punto de tragarlo. Pablo sentía que se desmoronaba. El reflejo de sus seres queridos resonaba en su mente, llenando el vacío de su heroísmo incipiente. Estaba ocurriendo a la hora de decidir. Se acercaba. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Roma, provocador y amenazante, observando cada movimiento de su amigo con un interés casi lujurioso. Lo haré. Romperé el pacto. No permitiré que se queden atrapados por siempre, replicó Pablo, apenas consciente de la decisión irrevocable que estaba a punto de tomar. Cuando el relicario dejó ver un último destello, Pablo sintió como un frío glacial lo envolvía, como si las sombras mismas se le adhirieran a la piel, empujándolo hacia una verdad que aún no podía entender. Sin embargo, algo le detuvo, una imagen fugaz en las risas de su infancia, el abrazo de su madre, la mirada de cariño de su abuelo. ¿Estaba dispuesto a sacrificarlo todo? No. No lo haré. No seré un peón en tu juego sombrío. Gritando, levantó el relicario una vez más, tratando de concentrar toda su voluntad. Entonces, la realidad se desvaneció. La sala se transformó, estallando en luz y oscuridad. Todo en fracciones de segundo. En su interior, una pregunta se encendió. ¿Y si el verdadero sacrificio no era el que pensaba? El suelo tembló bajo sus pies, y la risa de Roma resonó, eco chocante de un futuro incierto. Prepárate, Pablo. La verdadera lucha apenas comienza. Las sombras se arremolinaron, listas para ofrecerle un destino que nunca imaginó. El sacrificio era solo el principio, y el recapitulo de verdad se precipitaba cerca. Pablo se encontró desplazado en una dimensión completamente diferente. La luz y la oscuridad habían colisionado, formando un paisaje distorsionado, que desdibujaba las líneas entre lo real y lo imaginario. Una espesa neblina envolvía el entorno, y las figuras de sus seres queridos parecían desvanecerse, como fragmentos en un espejo roto. ¿Dónde estamos?, murmuró, sin esperar respuesta. Su voz resonó en un eco perdido, pero Roma ya no estaba a su lado. La risa, aquella risa sibilante, se había desvanecido con él, pero la sensación de angustia permanecía. A su alrededor, sombras amorfas se arrastraban por el suelo, susurrando palabras en un idioma desconocido. Parecían tener vida propia, como si el mismo aire se impregnara de un claro sentido de propósito oscuro. Pablo sintió que, al igual que las sombras, su mente empezaba a desmoronarse, atrapada entre el miedo y la confusión. Frente a él, un portal se formó, pulsando con una luz tenue. Uno a uno, los recuerdos más profundos de su infancia se deslizaban dentro de su conciencia. La risa de su madre, el calor del abrazo de su abuelo. Lo que eran solo ecos, ahora se tornaban imágenes vívidas, tangibles. Pero había algo más entre esas memorias, un susurro que lo llamaba, que prometía la salvación en un rincón oscuro de su ser. ¿Qué quieres de mí?, gritó Pablo, sintiéndose impotente. ¿Por qué no me dejas en paz? Las sombras se convirtieron en un remolino, girando cada vez más rápido, levantándose en torno a él. En la presión lo abrumaba, como si un peso invisible aplastara su pecho. Al fondo, sentía que algo más lo observaba, algo que no era su amigo, sino una entidad ansiosa por atrapar su esencia, su alma. En ese instante, la luz del relicario comenzó a brillar de nuevo. Recordó el poder que había sentido, la audacia de intentar rescatar a los perdidos. Sin embargo, la verdad de las palabras de Roma lo golpeó. Había un precio a pagar. Atrapado entre la fe y el temor, se preguntó si realmente podía arriesgarlo todo por aquellos que tanto amaba. El eco de una voz conocida le cortó la respiración. Pablo, ¿realmente crees que puedes salvarnos? ¿O solo te estás condenando a ti mismo? Era la voz de su madre, resonando en su mente, dudosa y dolorosa. Tienes que actuar, ordenó una voz más profunda, más masculina, que reconoció como la de su abuelo. El tiempo se acaba, la lucha es solo el principio. Con cada palabra, nuevas imágenes emergían, revelando escenas del pasado donde Roma siempre había estado presente en sus peores momentos. La traición y el dolor lo envolvieron. ¿Cuántas veces había estado Roma detrás de su infortunio? Desesperado, Pablo cerró los ojos, elevando el relicario hacia el cielo en busca de luz.
Si tengo que sacrificar algo, balbuceó, que sea yo. Las sombras se detuvieron, congelándose en el aire. La atmósfera se tornó densa. Y de pronto, silencio nun. Silencio abrumador que cortaba como una cuchilla. La neblina comenzó a despejarse, y Pablo abrió los ojos lentamente, esperando lo peor. El reflejo de su propia imagen lo miraba a través de un espejo que surgió del aire. Era un Pablo más viejo, un reflejo desgastado por la lucha, el dolor y las cicatrices que Roma le había dejado. ¿Eres tú o eres solo una ilusión?, preguntó al espejo, sintiendo que una parte de él ya se había perdido en la oscuridad. No todo está perdido. Pablo, la verdad puede liberarte o destruirte, respondió el reflejo, sonriendo de forma inquietante, pero debes elegir rápido. Lo que se aproxima no es solo una batalla por ellos, sino también por ti. Con el corazón martillando en su pecho, y las sombras comenzando su danza otra vez, Pablo supo que el destino que le esperaba era más aterrador de lo que jamás hubiera imaginado. Puedes hacerlo, o morir en el intento, susurró una sombra, su voz amplificada por el eco del lugar. La risa de Roma volvió a sonar, más fuerte y retadora. No estás solo, Pablo, estoy contigo, siempre lo estuve. Ahora, elegir es solo el inicio de algo más oscuro. Con un escalofrío recorriendo su espina dorsal, Pablo comprendió que la batalla por el futuro acababa de empezar, y el sacrificio que se cernía sobre él era más profundo de lo que podía imaginar. ¿Podría soportar la verdad que se revelaría? Pablo respiró hondo, sumido en una confusión que nublaba su mente. La presencia del espejo lo enfurecía y a la vez le atraía. ¿Cómo podía un simple refuerzo de cristal tener tanto poder? A su alrededor, los murmullos de las sombras se intensificaban, cada vez más intensos, como un coro siniestro que lo instaba a avanzar. ¿Qué quería de él aquella dimensión oscura? De repente, el espejo se oscureció, y el reflejo se convirtió en otro recordatorio doloroso de su realidad. Imágenes de Roma, rodeada de fuego y caos, invadieron su mente. Ella se reía, recibiendo la adoración de las sombras, como si las criaturas fueran sus súbditos. Pablo sintió un nudo en el estómago. ¿Qué tipo de poder había adquirido? Las luces del relicario empezaron a temblar, y su brillo se tornó una llama vacilante. Un frío recorrió su cuerpo. De repente, la imagen de su madre apareció de nuevo, pero no como una dulce memoria. Su rostro estaba marcado por la tristeza y el sufrimiento. No te aferres a ella, hijo. No es quien crees que es. Y las palabras atravesaron a Pablo como un relámpago. ¿De verdad conocía a Roma? La traición lo quemaba por dentro. Se preguntó cuántas veces había estado ella allí, sonriendo, mientras él sufría. Él solo quería salvar a quienes amasaba, y ahora se encontraba en esta pesadilla, con un reflejo que le advertía de la verdad. «¡Despierta, Pablo!», gritó una sombra, obligándolo a levantarse. Con un solo movimiento, el local donde se hallaba comenzó a transformarse. Las paredes del espejo comenzaban a ondular, como si ganaran vida propia. «¿A dónde vas?», preguntó una voz burlona, fusionándose con el viento. Era Roma. Su risa resonaba con un eco siniestro alrededor de él. «Estoy ofreciendo la oportunidad de ser algo más grande. No lo desperdicies». La niebla volvió a rodear a Pablo, volviéndose más densa, casi asfixiante. Intentó buscar su camino hacia el portal donde había visto destellos de luz, pero las sombras lo llamaban. «Ven a nosotros, Pablo, la verdad está aquí, en el dolor y el sacrificio», susurraban. Pablo las ansiaba. Sentía que conocían su verdadero ser, más de lo que él mismo se atrevía a admitir. Un estremecimiento recorrió su espalda cuando comprendió la elección que debía realizar. No solo debía decidir entre salvar a sus seres queridos o condenarse a sí mismo. Tenía que enfrentarse a Roma, desnudando su oscuridad frente a la luz del relicario. Pero como ese amor que sentía por ella era también su prisión. En ese momento, el relicario parpadeó con fuerza, iluminando la penumbra como una estela de esperanza. Pablo sintió que podía utilizar ese poder para desdibujar las sombras que lo rodeaban. «No me arrebatarás la esperanza», gritó, apretando el relicario contra su pecho. El aire
vibró a su alrededor, y una fuerza lo lanzó hacia adelante, atravesando la neblina. Cuando al fin se apreciaron las figuras formando un camino, supo que debía actuar rápido. Una serie de sombras se alzaban ante él. Sus miradas eran frías como la muerte. No puedes escapar. Pablo, no eres parte de esto, clamaron en unísono, alzando sus brazos hacia él. Can cara paso. Las memorias desgarradas de su vida lo atormentaban. La risa de Roma resonaba en su cabeza, y no sabía si se estaba acercando o haciéndose más distante. Estaba a punto de cruzar la línea entre la salvación y la perdición, pero un nudo de miedo lo mantenía en su lugar. De pronto las sombras comenzaron a converger hacia el relicario, como devoradoras de luz. Pablo sintió que su poder se disipaba rápidamente. ¿Qué sucedería si lo perdía? ¿Sería capaz de enfrentarse al horror que Roma había desatado? La realidad comenzó a distorsionarse nuevamente, y en medio de este caos, una nueva figura emergió de la neblina, un hombre, con una armadura desgastada, que lo observaba con ojos severos. Tienes que decidir. Pablo, aquella que una vez fue tu luz, ahora se convierte en tu mayor oscuridad. Con el tiempo corriendo en su contra y el poder del relicario, en la cúspide de su vulnerabilidad, Pablo comprendió que su lucha apenas comenzaba. Temía no estar preparado para lo que se avecinaba, y cuando el hombre, con su voz grave y titánica, le dijo: Antú y Roma se están acercando a un desenlace, y es uno que sacudirá los cimientos de todas las realidades. Pablo supo que su destino estaba atado inextricablemente a la elección que se cernía en el aire. Una elección de vida o muerte. Un sacrificio que podría cambiarlo todo. Pero ¿cuál sería el costo real de desenmascarar la verdad? Las sombras parecían cobrar vida, danzando a su alrededor con una marea de desesperación. Pablo sintió el peso de sus miradas, como garras frías que lo aprisionaban. Cada paso que daba lo acercaba más al abismo, y la única salida que podía ver era el fulgor del relicario que aún palpitaba en su mano. ¿Por qué no vienes con nosotros, Pablo? Susurraban las sombras. Sus voces eran seductoras, casi dulces. Roma es su reina, y tú podrías ser su rey. Deja que el miedo se disuelva. Te ofrecemos poder, amor eterno. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Era eso lo que realmente quería? Su amor por Roma parecía estar vinculado a una oscuridad que lo devoraba lentamente. Mientras se acercaba más a la figura de armadura desgastada, su corazón se precipitaba. ¿Qué significan estas elecciones, hombre? ¿Por qué no puedo escapar de este lugar? El hombre, de rostro curtido y expresión imperturbable, dio un paso hacia Elan. Cada decisión tiene un precio. Pablo, no importa que elijas, las sombras estarán contigo. Su voz resonó como un eco en el silencio sepulcral, y por un momento, Pablo sintió que aquel guerrero conocía cada uno de sus temores. Desesperado, Pablo miró hacia el espejo. Su reflejo se reconfiguró, tomando la forma de Roma, sonriendo con una dulzura perturbadora. Todo lo que has hecho ha sido en vano. Pablo, en la oscuridad nunca se alejará de ti. ¿Qué preferirías, perder en tu alma o tu amor por mí? El estremecimiento se intensificó. La imagen de su madre, volviendo con sus advertencias, resonó en su mente, y en sus entrañas brotó un deseo de luchar. ¿Quién eres realmente, Roma? ¿Qué has hecho? No puedo dejar que esto continúe así. ¿Por qué no lo descubres por ti mismo? Respondió Roma. Su sonrisa se amplió, y las sombras comenzaron a girar a su alrededor, elevando la tensión. La verdad te hará libre. Oh, take home. Sin pensarlo, Pablo gritó: No tengo miedo, y alzó el relicario con ambas manos. Un brillo intenso emergió, enviando ondas de luz que cortaban la penumbra. Las sombras chillaron, se retorcieron, pero no huyeron. En su lugar, comenzaron a transformarse, tomando formas grotescas y retorcidas, como si el mismo miedo que emanaba de Pablo se convirtiera en su carne. La voz del hombre de armadura resonó nuevamente, grave y aterradora. Eso es. Pablo, siente tu rabia. Úsala, pero ríquenos. Mientras luchas, que cada luz puede proyectar una sombra. Un torrente de imágenes invadió su mente en heridas, traiciones y risas apagadas por el dolor. Las sombras revivían sus fracasos. Basta, gritó,
arrojando su miedo y la verdad al mundo a su alrededor. Con un resplandor casi cegador, Pablo sintió que la energía del relicario se disparaba. Las sombras titilaban y algunas comenzaron a dispersarse, pero su victoria parecía efímera. No es suficiente, pensó, sintiendo que el poder desbordaba su control. Los ecos de Roma y del hombre en armadura se fundieron mientras la niebla oscurecía el ambiente nuevamente. Lo que se avecina es solo el principio, advertían juntos. Este no es solo tu destino, es un sacrificio por todos. Pablo cayó de rodillas, sintiendo que se desmoronaba al borde de la locura, y una pregunta le azotó la mente. ¿Qué sacrificaría en verdad para iluminar la oscuridad que lo atrapaba? Cuando el horror alcanzó su punto máximo, una sombra diferente se proyectó a su lado, no claramente definida, pero que emitía una tristeza intensa. ¿Por qué no escuchas?, murmuró. Y Pablo se encontró atrapado entre la luz del relicario y la sombra que ahora también emanaba un canto melódico, jugando con su desespero. Aquel canto resonaba en su pecho, prometiendo respuestas y una verdad tan cruda que su mente se resistía. ¿Sería capaz de mirar más allá del horror y tocar la esencia misma de su dolor? De repente, la batalla entre luz y sombra se intensificó, y en su interior, la pregunta latente comenzó a arder con fuerza. ¿Qué lo aguarda más allá de la verdad? Los muros de su realidad empezaron a temblar, y Pablo comprendió que la respuesta no solo lo afectaría a él, sino a todos. La tensión se sentía en el aire, como si el mismo universo contuviera el aliento, esperando su decisión final. Y, mientras tanto, una figura vagamente familiar emergió del fondo de la sombra, sonriendo. Era Roman. Su mirada ahora era cargada de una oscuridad que no podía ignorar. Te estoy esperando. Pablo, a la revelación, está a un paso. El abismo se separaba de él, y las preguntas golpeaban su mente como una tormenta desatada. ¿Podría encontrar la respuesta dentro de sí mismo antes de que fuera demasiado tarde? Pablo respiró hondo, sintiendo el aire pesado como un plomo en sus pulmones. La presencia de Roma lo envolvía, pulsando en su interior con un deseo ardiente y sombrío. La luz del relicario seguía brillando, pero ahora era una espada de doble filo, capaz tanto de liberar como de condenar. ¿Cómo podría confiar en la mujer cuya risa sonaba como un eco vacío entre sus más profundos anhelos? Las sombras empezaron a cobrar forma, grotescas y repletas de rostros familiares. Amigos perdidos, familiares fallecidos, cada uno de ellos atrapados en una expresión de dolor. Las figuras hicieron eco de sus recuerdos. Sus voces resonaban por las paredes, llenando su mente de recuerdos desgarradores. Mira lo que has hecho, Pablo. Mira lo que has perdido. Cállense, gritó, pero el rugido de su propia voz se ahogó entre las sombras. No puedes huir de lo que eres, Pablo, murmuró el hombre de la armadura, con cada palabra sintiéndose más como una sombra que como un ser humano. La verdad siempre encuentra su camino. Acepta tu destino o enfrenta las consecuencias. La niebla se espesó a su alrededor. El relicario comenzaba a oscilar, burbujeando con una energía que le era ajena. Pablo se dio cuenta de que las sombras no solo eran ecos de su pasado, eran también las proyecciones de su futuro. Cada decisión que había tomado, cada humor traicionado, cada instante de debilidad, lo estaba llevando a un precipicio del que no había forma de regresar. Mientras un miedo gélido se arrastraba por su columna, recordando las advertencias de su madre, sintió que un hilo de claridad se abría paso entre el caos. El amor no es un regalo, es una prisión. Habían sido sus palabras, con desdén. Aquí estaba, atrapado entre el deseo y la desesperación, donde cada elección significaba una separación entre su vida y su alma. Pablo, la voz de Roma, era un susurro, suave y seductora. ¿Vas a dejar que las sombras controlen tu vida? Juntos, podríamos ser más de lo que has imaginado. Quien controla la oscuridad, controla su destino. El guerrero en armadura observaba en silencio una sombra propia que se movía detrás de ella. Pero tú ya tienes el poder. Pablo, el relicario, te pertenece. Un torrente de vacío inundó su mente. Era capaz de formar su realidad, pero cada destello de poder se sentía como un precio a pagar. Tembloroso,
Levantó el relicario una vez más, sintiendo su calor latente. La luz brilló como un sol, dándole fuerzas. Sabía que debía tomar una decisión. Y pronto, sin embargo, la sombra a su lado comenzó a cobrar más forma, tomando un rostro conocido y querido. Era su madre. No lo hagas, Pablo, no te conviertas en lo que ellos quieren que seas. La verdad está en el sacrificio, no en la ambición. Imbuido de súplica, el miedo se transformó en ira. Las sombras empezaron a murmurar de nuevo, esta vez burlándose de sus dudas. No importa lo que elijas, la oscuridad siempre estará contigo. Usa tu rabia, Pablo, no te detengas. Y entonces, en un instante de claridad, Pablo gritó: no soy tu esclavo. Su voz resonó, atravesando la penumbra como un destello de luz. Las sombras se retorcieron, pero una risa pesada llenó el aire. Roma dio un paso hacia él, y su presencia se hacía absorbente. Pero él es tu rey. Te has convertido en su fuente de poder. ¿No lo sientes? La elección es sencilla. Pablo solo, debes abrazarlo. Una batalla interna se desató, y Pablo sintió que el relicario se encendía en su mano. Cada tic-tac era un pulso de su corazón empoderado. Tenía que actuar antes de que la oscuridad lo consumiera por completo. Con el coraje renovado, Pablo se dirigió a Roma, los ojos ardiendo con determinación. No seré un rey, si eso significa entregar mi alma. Y en ese momento, antes de que pudiera hacer más, la figura oscura de su madre se desvaneció. La luz del relicario se ahogó de golpe, y el abismo se abrió ante él. La verdad estaba al alcance, pero su dolor sufría una mutación. Lo que antes era amor, ahora podía transformarse en una condena. Las sombras empezaron a estrecharse, buscando devorar todo rastro de esperanza. Lo que se avecina es solo el principio, Pablo, susurró el guerrero. Hoy se determina el destino de tu alma. Un escalofrío le recorrió la espalda. La revelación no había hecho más que empezar. Y en un instante de desesperación, comprendió su elección real, que estaba dispuesto a sacrificar para desmontar la oscuridad que invadía su vida y liberarse de Roma. Las sombras comenzaron a girar violentamente a su alrededor, y un grito níveo estalló en la oscuridad. ¿Podrás soportar lo que viene? El eco resonaba como un ladrido, alcanzando el clímax de su angustia. ¿Qué perdería para finalmente encontrar la verdad? El relicario brilló con una luz difusa, y en la siguiente respiración, la realidad de su destino se torció de nuevo. El silencio caía como un velo sobre la sala, y Pablo sintió que los latidos de su corazón se convertían en un tambor palpitante, marcando el compás de su angustia. Las sombras danzaban a su alrededor, sus formas grotescas retorcidas en una mezcla de dolor y desesperación. Pero, entre la cacofonía de susurros, una voz familiar emergió del caos. Era su abuelo. Dale la espalda al mar, Pablo, la luz reside en la verdad. Controlando su respiración entrecortada, se dio cuenta de que el relicario palpitaba con fuerza en su mano. Recordó la historia de su abuelo, los antiguos pactos hechos en condiciones desesperadas. Pero ya no se sentía como un niño pequeñito que temía a la oscuridad. Había llegado el momento de confrontar sus miedos, a Roma y a las sombras que amenazaban con tragar su alma. Con decisión, levantó el relicario hacia la oscuridad. Nunca seré tu peón, Roma. Mis amores no son tu poder. Su voz resonó, retumbando como un eco en el abismo. El relicario brilló, emitiendo un resplandor que desnudaba a las sombras, revelando sus formas humanas atormentadas. Las figuras comenzaron a apegarse a él, sus gritos, desgarradores. Pablo, ayuda, clamaban, y su corazón se apretó, pero no podía dejarlos paralizar su decisión. Con un movimiento violento, se toreó hacia la figura de Roma. Voy a romper el ciclo, liberaré a los atrapados. Las sombras temblaron al instante. En respuesta, Roma se rió, su sonrisa burlona desdibujándose en un rictus aterrador. No puedes escapar de lo que eres. Esta tierra está marcada por tu sangre. Mi poder es inquebrantable. A pesar de su terror, Pablo sintió crecer en él una llama de valor. Recordó los días felices, aquellos momentos de amor y risa que lo habían dado forma. No soy un sacrificio ni un rey. Soy Pablo, un hombre con el deseo de liberar a quienes amo. Incluso si eso significa enfrentarme a ti, los liberaré. El relicario, irradiando luz,
vibró en su mano. Al elevarlo aún más, la sala cambió. El cielo se abrió. Un torrente de luz comenzó a descender hacia la oscuridad, creando una autonomía radiante que rechazaba las sombras. Algunos de los rostros en el aire comenzaron a sonreír mientras su esencia se desgajaba de la opresión. ¡No!, gritó Roma, mientras el poder del relicario la golpeaba, sacudiéndola. La luz la envolvió, pero las sombras empezaron a retumbar nuevamente, buscando arrastrar a Pablo al abismo. Tú también caerás, pagarás el precio. No hay salvación sin dolor. Que así sea, Pablo replicó, su voz firme, en medio del motín. La luz comenzó a fusionarse con su corazón, recorriendo cada fibra de su ser. Sintió una conexión con todos los que había perdido, y la energía del amor verdadero lo llenaba. Un amor que trasciende las sombras. Y entonces, en un momento de clímax desgarrador, gritó con todo su ser: soy más fuerte que esto. La luz del relicario estalló como una supernova, envolviendo la sala en una aurora eterna. Las sombras chillaron, se retorcieron y finalmente desaparecieron, llevándose consigo a su amiga que nunca fue. Con un eco devastador, Roma fue arrastrada por la luz, su risa se disolvió en el viento. Esto no ha terminado. Silencio absoluto. La luz se desvaneció lentamente y Pablo se encontró solo en la sala, ahora solo un eco de lo que había sido. De pie entre escombros, sintió el peso de su elección aplastándole el pecho. Había liberado a los atrapados, y con ello asumió una nueva verdad. No solo había luchado por quienes amaba, sino también por sí mismo. Afuera, la noche era serena. Un ligero murmullo del océano se alzaba en la brisa, como si el mar le agradeciera la liberación del ciclo de traición. Se dio la vuelta hacia la costa, su hogar, ahora libre de sombras. Era un nuevo comienzo. Al mirar al horizonte, sintió el latido de un futuro lleno de promesas. Pablo había atravesado la oscuridad y había emergido en la luz. Con el relicario en su pecho, listó la vida que había salvado. Y la historia de su familia había comenzado a desvanecer la carga del pasado. Esta vez, él era el dueño de su destino, el protagonista de su propia vida. Y mientras se alejaba, en su corazón ardía la certidumbre de que la verdad puede ser dolorosa, pero siempre, siempre, es liberadora. Ahora, escucha, NECS. Y te hace suscribirte ahora mismo, para no perderte las próximas historias exclusivas que están por llegar. Dale al botón de like, ya para alimentar el algoritmo y apoyarnos. Y NUNDEN, la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos las 5 de la mañana, higos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. Tu apoyo es fundamental para nosotros.